Muy buenas noches. El tema que vamos a ver el día de hoy es la Contrarreforma Católica. Pero antes de ver esto, vamos a recordar los principales postulados de la fe protestante o la Reforma Protestante, ¿sí? Cuando Martín Lutero planteó esta reforma a la Iglesia Católica por medio de sus tesis o cartas en contra de las indulgencias, ¿sí? Entonces, obviamente, Lutero fue excomulgado, entró a un juicio por herejía y claro, se le excomulgó en el año 1520. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con la Iglesia Católica? Tal vez perdió toda su fuerza, tal vez se cambió de metodologías, cambió de costumbres. Eso es la contrarreforma, ¿sí? Principales postulados de la fe protestante, lo que buscaba la reforma, no nos confundamos, reforma es de la iglesia nueva, de la iglesia protestante, y contrarreforma es lo que es la manera de salvarse de la iglesia católica en contra de estos postulados. ¿Cuáles eran los postulados? Lo que se quería en la iglesia protestante era que la misa debía oficiarse no en lengua latina, sino en lengua de cada país. Cada creyente iba a interpretar a su modo los libros de la Sagrada Escritura. Los clérigos pueden casarse según la Iglesia protestante. Solo se admiten tres sacramentos: bautismo, Eucaristía y penitencia. No se acepta el culto a los santos ni el culto a la Virgen. Se combate el lujo excesivo de la Iglesia. Se rechaza la confesión, puesto que el creyente para comunicarse con Dios no necesitaba intermediarios. Postulados de un cambio, una modificación en las políticas de la Iglesia Católica. Pero la Iglesia obviamente planteó una contrarreforma en este famoso concilio de Trento, que duró casi 20 años, del año 1545 al 1563. Eh, es un conjunto, lo que buscó la Iglesia Católica, estrategias para, como respuesta a la división religiosa ocasionada por la Reforma Protestante y que se prolongaría hasta el siglo XVII. ¿Qué es este famoso Concilio de Trento? Fue una asamblea de los distinguidos jefes de la Iglesia para entablar asuntos eclesiásticos convocados por el Papa y que trascendía a toda la cristianidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el Papa era la cabeza principal de la Iglesia, él convocaba a todas también a las partes más, a los personajes, a las personas más que estaban a la cabeza de la Iglesia, y entre ellos se reunían para buscar soluciones a esta debilidad, a este golpe que le dio la nueva Iglesia protestante. ¿A qué acuerdo se llegó en dicho concilio? Primero, se reconocía al Papa como cabeza de la Iglesia, se le daba mayor poder. Segundo, la ratificación de la tradición y el magisterio de la Iglesia como fuentes en materia de fe, además de las Sagradas Escrituras. Se ratifica, ¿no?, la tradición que tenía, según las Sagradas Escrituras. Tercer punto, la confirmación de los dogmas católicos que hacían referencia a la Eucaristía, los siete sacramentos y la veneración de la Virgen y de los santos, ¿sí? Dogmas. 4. El establecimiento de una uniformidad en la celebración de la misa aplicable a todos los países católicos. Quinto, supresión del concubinato en eclesiásticos, ¿no? Entonces, prácticamente estos acuerdos es mantener o fortalecer lo que ya la iglesia tenía en sus políticas, fortalecerlas nada más. Efectos, ¿qué efectos trajeron qué efectos trajo la contrarreforma? Primero que nada, la correcta formación del clero con la creación de seminarios. Obviamente, a más gente, mayor poder. Algo así como que quería más soldados para un ejército, ¿no? Para comprenderlo mejor. La renovación de las órdenes religiosas existentes, como existían órdenes que son en este caso carmelitas, franciscanos, aprobación de otras nuevas, como jesuitas o los oratorianos, las cuales tenían presente el mandato en el Concilio de Trento. Nosotros podemos ver que hay muchas actualmente órdenes religiosas, tenemos a ellos las franciscanos, y de eso podemos ver nuestro colegio, que es el Colegio Albernia, tenemos el Colegio San Andrés, el María Francisca de las Llagas, franciscanos, mientras que los jesuitas puede ser el Colegio San Gabriel.
el Colegio Fe y Alegría, la Universidad, la PUSE, la Universidad Católica, ¿sí? Y también salesianos tenemos al Colegio Francisco de Sales y al Don Bosco. Eso por como dato adicional nada más. Muy bien. Otra cuestión, estamos hablando de los efectos que trajo la contrarreforma. La evangelización tanto de los territorios europeos convertidos al protestantismo como de las nuevas regiones descubiertas en otros continentes. Obviamente, estamos hablando de una época en donde ya se da el descubrimiento de América, perdón, se está hablando ya del descubrimiento de América. ¿Y qué se hizo con estos nativos? Se los evangelizó. Europa evangelizó a América, ¿sí? Por medio de estas eh, de estos nuevos puntos de la iglesia. La puesta en práctica de todo un conjunto de manifestaciones también culturales y artísticas, como el arte barroco. Podemos ver aquí el arte barroco, el arte de la iglesia. ¿Qué es el arte barroco? Es un movimiento cultural y artístico del siglo XVII y mediados del siglo XVIII, en donde se tiene unos adornos, mejor dicho, ornamentación muy exagerada, ¿no? Ese es el arte barroco, ¿sí? Donde todo está con perfectos detalles. Los detalles los hacen de una manera muy exacta, ¿no? No dejan pasar a nada. El arte barroco, que se lo puede ver en las iglesias, ¿sí? El arte barroco llegó a América, sí. Por ejemplo, en nuestro caso, en Quito tenemos la iglesia de la Compañía como ejemplo del arte barroco, que muestra el esplendor y la grandeza que quería en ese tiempo mostrar la Iglesia Católica. También la música gregoriana, que es una especie de música en donde se, se obtiene sonidos muy antiguos, ¿sí? A base solo de la voz. Esto es lo que podemos ver acerca de la contrarreforma católica. Simplemente es la respuesta que da la Iglesia Católica, a las afrentas de la Iglesia Protestante, de la nueva Iglesia. Eso es todo. Muchas gracias.